Hola, mi nombre es Linda Solís. El día de hoy abordaré lo que es el tema de manual de estrategias y aprendizaje. Como primer tema tenemos lo que es el método de problemas. Para empezar, ¿qué es el método de problemas? Esto va a proponer situaciones problemáticas a los alumnos que ellos deberán realizar investigaciones, tanto estudios del problema, así como revisiones, para poder ejercitar lo que es el análisis y la síntesis. En sí va a estar centrado en el estudiante, en el que adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad de esto es formar a estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en la que lo hará durante su actividad profesional, es decir, ir valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Así que esto va a ser como un aprendizaje basado en problemas que se pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que además lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. En cuestión de la gestión de conocimientos, se busca que el estudiante adquiera aquellas estrategias y técnicas que le van a permitir aprender por sí mismo. Esto va a implicar lo que es la toma de conciencia de la asimilación, así como la reflexión y la interiorización del conocimiento para que pueda valorar y profundizar a partir de una opción personal. Este proceso pues va a permitir lo que es personalizarse de los hechos, así como desarrollar una actitud crítica y poner en práctica la capacidad de tomar decisiones durante el proceso de aprender a aprender. Como objetivos tenemos que uno sería desarrollar aptitudes del planteamiento, la otra sería como desarrollar la iniciativa tanto del estudiante y desarrollar lo que es el control emocional, provocar la motivación intrínseca, lograr un mejor desarrollo del aprendizaje y por último facilitar la transferencia del aprendizaje. Como fases del método de problema vamos a tener lo que es el planteo del problema, la hipótesis, la definición, así como la exploración lógica, así como la presentación de pruebas y por último la generalización. Como función del docente, aquí se va a dedicar en planificar y preparar el ambiente adecuado, en el estimular a los alumnos para que organicen sus propias investigaciones y por último, estimular las discusiones cuando se van perdiendo interés. Otro método que tenemos en mente es el método del juego de roles. ¿Y qué es? Este va a ser un método de enseñanza en la cual el estudiante va a asumir una identidad distinta a la suya para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos. Es decir, como objetivo va a ser que el aprendizaje de un saber hacer, la preparación para desarrollar determinados roles y análisis de comportamiento en las relaciones interpersonales. Los juegos de roles podrían ser de dos distintas maneras, que sería estructurado o no estructurado. Los juegos de roles estructurados van a hacer que los actores del grupo de observadores poseen una descripción bastante detallada de las características de los personajes, a representar de la situación en la que se va a desarrollar la acción, así como los criterios establecidos para la retroalimentación. Ahora, el juego de roles no estructurado, los participantes van a conocer de antemano de los personajes, así como la situación y los criterios de observar. En sí, los actores van a comenzar a jugar. Aquí no va a haber ninguna preparación previa. Esto va a favorecer lo que es la creatividad, así como la proyección de las motivaciones o las creencias y las actitudes de los participantes. Ahora, el procedimiento van a estar familiarizado en tres maneras. Por ejemplo, la primera sería la familiarización con el tema de la clase. Esto va a permitir que el estudiante llegue a arribar a conclusiones y alcanzar los objetivos alcanzar, perdón. Y la familiarización con el método va a ser importante en que los alumnos deben conocer en qué consiste el juego y por último la selección de intérpretes, contar con la voluntad de las personas que van a participar. ¿Esto qué va a permitir? Uno sería estimular que los estudiantes exploren y comprendan su propio comportamiento y que las otras personas en situaciones simuladas
puedan promover lo que es un proceso de autoanálisis del rol asumido a partir de la retroalimentación brindada. Otro sería reconocer formas alternativas de pensar y actuar, como desarrollar relaciones interpersonales y habilidades de comunicación. Otro punto sería desarrollar competencias profesionales y académicas propias de la carrera o especialidad. Y por último sería facilitar que la transferencia del aprendizaje hacia situaciones de la vida profesional. Y pues bueno, esto va a tener como una organización de la clase para el juego. Es decir, una vez presentada la situación, es importante establecer quiénes presentarán los roles y quiénes participarán como espectadores. Se les va a brindar un tiempo para analizar la situación y adaptarse a ella, y al papel que han de representar preferentemente, de ser posible, en un espacio aparte. Es importante comunicar a los estudiantes que el juego de roles no solo es representar un papel, sino sentirse dentro de él. Por otro lado, es importante que los estudiantes que participan como observadores analizan la situación sobre la base de criterios y la guía de docente. Como desarrollo del juego, en esta fase va a ser muy importante, ya que el docente va a recordar a quién va a representar un personaje. Debe de pensar, actuar y decir cómo lo haría la persona a la que la representa. Y el docente o un estudiante designado cuidará lo que es la representación que se realice en los tiempos previstos. Por último, el cierre del juego. Después de una fase de juego, pues se va a analizar lo que sucedió habitualmente en un plenario, que es importante poner en común nuevamente cuál era el problema o el reto que afrontan los protagonistas del juego. El docente va a invitar lo que son los estudiantes que opinen de manera fundamentada sobre las acciones y decisiones que tomaron los distintos personajes y sobre el desenlace o resultado logrado. Em, el docente pues va a guiar a los estudiantes a establecer las relaciones significativas entre lo que sucedió en el juego y la realidad. Ahora, este método lo voy a tomar como ejemplo y mi papel va a ser como rol de fisioterapeuta y voy a tener en cuenta lo que es un paciente. Para empezar, en mi ejemplo, voy a tomar en cuenta lo que es la preparación. Esa preparación en sí, los intérpretes que va a hacer yo como fisioterapeuta y supongamos que mi hermana va a ser mi paciente, nos vamos a preparar para lo que es la significación. En sí, el tomar en cuenta los papeles que vamos a tomar y las características de la persona, así como las actitudes y todo aquello que pueda variar y tomar como un papel de la persona. Así debe quedar claro que el grupo, el que nos llega a observar, los aspectos deben centrar más que nada la atención durante la significación. Ahora, en nuestro escenario va a ser más que nada como una duración que no debe ser mayor ni de 10 a 20 minutos. Y por último, en cuestión de la evaluación, el grupo y los observadores van a evaluar la significación con base en los criterios establecidos en la fase de preparación. Aquí no debe ser solo descriptiva de los comportamientos, sino que se debe analizar sus posibles consecuencias y como conclusión, confrontar lo que es un plan para el mejoramiento que se ha aplicado como método. En este caso, como yo fisioterapeuta, debo tomar en cuenta todo lo que he llegado a ver en la universidad, todo lo que me han brindado mis docentes, para sentirme y tomar en serio lo que es mi papel como fisioterapeuta. En este caso, yo tengo que brindar lo que es la confianza en mi paciente, debo de atenderlo y darle el mejor servicio, así como promocionarle la salud, es decir, brindarle un espacio en el cual él se sienta cómodo, en el que eh, pueda confiar en mí y podamos tener una buena relación tanto como paciente y fisioterapeuta. Es decir, en esa cuestión, solamente para tener un buen trabajo y sea colaborativo. En este caso, como mi papel de fisioterapeuta, obviamente tengo que darle como ese seguimiento a mi plan, es decir, dar como esa anamnesis, el conocer tanto sus patologías, su información, bueno, sí, su identificación personal,
eh, qué es lo que últimamente padece, cuál es su afectación, desde qué tiempo, o sea, todo eso tomando en cuenta. Así que también debo tomar en cuenta lo que me diga el paciente. Digamos, como va a ser mi hermana, ella me va a comentar todo lo que le ha sucedido, lo que le pasó, eh, así como qué dolores tiene, desde cuando empezó, qué dificultades ha tenido en el proceso de, etcétera. Entonces, esto va a tener mucho en cuenta ya que esto va a pasar en la vida, bueno, ha pasado en la vida real en varios fisioterapeutas, el estar trabajando con pacientes, tal vez con una lesión medular, tal vez con en un evento, un EBC, evento, evento vascular cerebral, eh, entre otras enfermedades. Entonces, es de importancia tomar en cuenta el papel que pueda centrar, el papel que pueda tomar la persona, las actitudes y todo ello que se le puede brindar en este juego de roles no estructurado. Ahora, lo que es el método de situaciones. Para empezar, ¿qué es el método de situaciones? Esta va a ser la técnica del método de casos que consiste en presentar al estudiante con situaciones problemáticas de la vida real para su estudio de análisis. En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Por ello, se les va a involucrar lo que es un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se le van a denominar como casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios teóricos en la disciplina o principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso. De esta manera, se pretende entrenar lo que es a los estudiantes en la generación de soluciones, así como el caso es de una relación escrita que debe describirse, una situación en la vida de una persona, familia, grupo o etcétera. Los estudiantes van a desarrollar habilidades de trabajo en equipo, así como la capacidad de aprender por cuenta propia, analizar, sintetizar, evaluar y tomar como pensamiento crítico. Asimismo, a través del estudio del caso, desarrollarán capacidades de identificar situaciones problemáticas y resolverlas tomando por ello decisiones creativas. Ahora, eh, como objetivos, van a desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo en colectivo, así como van a interpretar las capacidades para tomar decisiones en forma colectiva. El siguiente sería como intercambiar criterios e ideas y experiencias en la solución del problema planteado. Y por último, comprender cómo se aplican en la práctica los elementos teóricos que poseen. Ahora, la clasificación de los casos como carácter de la descripción va a ser como situación, ilustración, ejercicio, bueno, situación, ilustración, situación, ejercicio, situación, valoración y situación, problema. Con lo de la forma de plantear el problema, aquí deben ser como casos en que se describen el problema, deben tomarse una decisión, o en casos en que se describe el problema y debe valorarse una decisión ya tomada. Por último, lo que es las formas de desarrollo del caso. Los casos simples, los casos con información gradual de la situación, así como análisis de la documentación del trabajo y los casos programados. Y ahora, lo que es el rol del estudiante y del docente. El estudiante va a requerir el compromiso con el trabajo en equipo, de gran capacidad de aprender por cuenta propia y el desarrollo de la autogestión, ya que es necesario que tenga conocimientos previos sobre el tema y que busque cómo documentarse, que sepa cómo trabajar individualmente y en equipo, así como que formule aquellas preguntas para que la solución del caso, que participe mediante la expresión de sus opiniones y juicios y posibles soluciones, así que para que también se pueda escuchar atentamente las opiniones de los demás y que acepte llegar a consenso y sepa reflexionar sobre los aprendizajes logrados. Ahora, lo que es el profesor o el docente es un papel de moderador
y motivador de la discusión, que debe tener como conocimiento previo sobre el caso, obviamente, y debe saber formular buenas preguntas que motiven a la reflexión, así como la profundización, y que ayuden a clarificar lo que son las ideas. Así más que nada para promover lo que es la participación y que sea un buen administrador de tiempo y que sea un buen sintetizador de ideas que promuevan la reflexión grupal de los aprendizajes logrados y que promueva lo que es la metacognición. Ahora, otro método que va a ser el método de indagación, va a ser un proceso fundamental para el proceso científico, es además una acción que cualquier persona puede realizar. Muchas de esas acciones son realizadas por los estudiantes y cualquier persona en el día a día de forma automática, entonces sin embargo, si se racionalizan esos procesos y se implementan como una metodología de enseñanza y aprendizaje. Ese método permite acercarse de forma adecuada hacia el cumplimiento de objetivos y fortalecer el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico. Este enfoque requiere que los estudiantes piensen en forma sistemática o investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema. Ahí va a radicar lo que es la importancia de la indagación. Además, lo que es la enseñanza por indagación se centra en lo que es el estudiante, no en el profesor. Se basan en problemas, no en soluciones, y promueven la colaboración entre los estudiantes. Este proceso pues va a permitir y va a dar una atmósfera que los docentes estén mejor capacitados, así como puedan interactuar, socializar y puedan aprender otras cuestiones. Y pues la indagación propicia que los docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a progresar su conocimiento, así como permite la participación activa de los estudiantes de la adquisición del, del conocimiento que pueda ayudar a desarrollar un pensamiento crítico, a facilitar la capacidad de resolver problemas y otorgar una mayor habilidad en los procesos de las ciencias y de las matemáticas en los estudiantes. En sí, la guía a los estudiantes es a formar y expresar conceptos por cualquier de una serie de preguntas y para permitir que la tecnología se entrelace. Finalmente, los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas, como puede ser la observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar y refutar el conocimiento. Ahora, como funciones del docente es arbitrar el proceso de discusión, así como facilitar y estimular el razonamiento de los alumnos sobre sus propios temas, así también como mostrar interés en diferentes puntos de vista, en respetar y hacer cada punto de vista y enfatizar la calidad del proceso de discusión más que el logro rápido, así como crear una atmósfera de dar y, ser, y recibir y mantener lo que es la discusión en una dirección constructiva y productiva. Ahora, mientras que el docente introduce lo que son las herramientas y el equipo adecuado según el contenido del aprendizaje, también es como la guía a los estudiantes, que el uso de esas ayudas de aprendizaje, una de las que se usa como terminología, modela, guía, facilita y sugiere ideas sobre cosas nuevas en las cuales deben fijarse y someterse a prueba. Otro método sería la tutoría. ¿Qué es la tutoría? Es el acompañamiento y apoyo docente con carácter individual y en algunas ocasiones grupal, que se ofrece como una actividad más del currículo formativo de los estudiantes encaminado a fortalecer su proyecto de vida profesional. En sí, existen dos tipos de tutoría, como lo había mencionado antes, puede dividirse en tanto en tutoría individual y grupal. Individual es acompañado de un tutor o un tutorado, y grupal es el acompañamiento de un tutor o un grupo clase a un grupo de tutorados de manera simultánea. Como objetivos, tiende a favorecer el desempeño académico de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales.
así como contribuir a su formación integral. Ahora, el perfil del tutor va a poseer lo que es un conocimiento básico de la disciplina, la organización y normas de la institución, así como plan de estudios de la carrera o especialidad. Así debe de ser responsable, con clara vocación para la enseñanza, debe ser generoso para ayudar a los alumnos en el mejoramiento de sus experiencias académicas y su código ético. ¿Qué es lo que va a permitir? Este método va a permitir que pueda permitir detectar a estudiantes con necesidades especiales, entendidas como deficitarias o de alto rendimiento, así como canalizarlos de inmediato a las instancias universitarias y etcétera. También orientar al estudiante en todos los procesos académicos y administrativos propios de su estancia dentro de la universidad, que en este caso seríamos nosotros, así como guiar al estudiante en la toma de decisiones de acuerdo a los criterios de flexibilidad para la conformación de su programa académico, tomando en cuenta la vinculación del perfil de egreso. Otro método es la enseñanza por descubrimiento. Este método va a favorecer la transmisión del conocimiento, que es el mismo que va a favorecer su creación. Aquí no va a haber necesidad de hacer trampas o de disfrazar o de añadir, sino esto va a permitir transmitir, bueno, va a ser como transmisible usando el propio método científico con las mismas dudas o los mismos errores y las mismas inquietudes. La mejor manera de aprender algo es descubrirlo o crearlo por ti mismo en lugar de que otra persona haga de intermediario entre ti y el conocimiento. Entonces, esto va a permitir que de la mejor manera de aprender algo va a pretender que el alumno relacione conceptos, busque los conocimientos y asimile esa información, incorporándose de ese modo a sus aprendizajes previos. El docente o el maestro se va a convertir, por lo tanto, en una guía durante el desarrollo del estudiante, orientándose en el proceso de búsqueda de resolución de los problemas y temas planteados. Ahora, lo que son las actividades de enseñanza y evaluación hace cierta, hace conocer la ciencia y aprender de la ciencia, que prácticamente es lo mismo. Es decir, el profesor o el docente debe facilitar el descubrimiento de los alumnos a partir de ciertas propuestas para el desarrollo de esas actividades de descubrimiento. Una posible secuencia podría ser presentada a partir del análisis. Y por último va a tener como fases la presentación de una situación problemática, así como la observación, identificación de variables y recogida de datos. También la experimentación para controlar la hipótesis formulada sobre las variables y los datos, así como la organización e interpretación de los resultados y la reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. Esto en base a la evaluación es a partir de la estrategia didáctica que resulta más compleja y más completa que en el modo tradicional. Ahora, otro método de proyectos va a ser que favorece lo que es la transmisión del conocimiento y favorece lo que es su creación. Este método que brinda una oportunidad de romper lo que es el individualismo y fomentar un trabajo en busca de soluciones a la problemática planteada. Es decir, existen como técnicas de grupo que requieren una atmósfera cordial, un clima distendido que facilite lo que es la acción. Por ello mismo es muy importante que el docente, sobre todo durante esta fase inicial, pueda orientar y asesorar a los alumnos en el sentido de fomentar y desarrollar actitudes de respeto, comprensión y participación, ya que muchas veces los alumnos no están habitualmente o habitados en el grupo de trabajo. Em, el método va a representar lo que es una gran oportunidad y, y por último va a suponer una manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación
y que utilizan diferentes estrategias de estudios. Por ejemplo, los pasos para plantear un proyecto sería antes de la planeación de un proyecto, así como las metas, el resultado esperado, preguntas guía, subpreguntas y actividades, así como productos, actividades de aprendizaje, apoyo instruccional y ambiente del aprendizaje. La enseñanza tradicional, ese va a ser otro método, en donde el profesor será un proveedor de conocimientos en el mejor de los casos y el consumir de esos conocimientos acabados como hechos algo dado y aceptado. Eso quiere decir que eh, van a estar supuestos y van a tener como metas de educación científica, que sería como eh, en que los alumnos no tengan como la mente así formateada, que son muy pocos, pero no pueden seguir el discurso científico idealmente. Así que el conocimiento científico se va a asumir desde esta posición como un saber absoluto, al menos como el conocimiento del verdadero posible. Ahora, para los criterios para seleccionar y organizar los contenidos, es que en el currículo debe ser únicamente la lógica de la disciplina científica correspondiente. Las actividades de enseñanza y educación se van a basar en exposiciones del profesor, aunque una audiencia más o menos interesada que intenta tomar lo que es una nota de lo que dice el profesor y acompañado con algunos ejercicios y demostraciones que sirven para ilustrar y apoyar las explicaciones. Cada profesor va a desarrollar de una forma más o menos intuitiva sus propias rutinas didácticas, que este tipo de enseñanza implica idealmente una secuencia de actividades como la que refleja la secuencia en la que se presenta. Ahora, las fases que pueda presentar en este método es la atención, las expectativas, así como la recuperación, la percepción selectiva, la codificación semántica, la recuperación y respuesta, el refuerzo y lo que es la clave para la recuperación y la generalización. La enseñanza positiva, expositiva. Ese va a ser otro método que permite transformar el significado lógico al psicológico, que esto más que nada como una estrategia didáctica que debe consistir en un acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos a los conceptos científicos que constituirán el núcleo de los currículos. Esto va a ser importante que los alumnos acaben por partir los significados de la ciencia, hacer énfasis en un conocimiento externo al alumno que éste debe recibir como mayor precisión posible, así que como criterio básico para organizar y secuenciar los contenidos, debe ser de propia estructura conceptual de esas disciplinas. El conocimiento disciplinar como su aprendizaje deberá estar estructurado de acuerdo a su principio de diferenciación progresiva. Ahora, las actividades de enseñanza y evaluación puede ser ya sea oral o escrita, que establezca lo que es el método específico entre relaciones, la nueva información que va a presentarse y a ciertos conocimientos que estén presentes en la estructura conceptual del alumno. Cuando no existen ideas inclusivas para que su activación directa resulte improbable, es preciso recurrir a un organizador previo, el cual en el principio de diferenciación progresiva permite que los organizadores previos tengan lo que es un nivel de generalizar mayor que las ideas cuyo aprendizaje pretenden introducir. Ahora, mencionaban ciertas fases que pueden ser parte de este método, que sería como aclarar las propiedades definitorias, así como dar ejemplos, aportar un contexto, así como repartir. Y la segunda fase sería como explicitar en la organización, organizar lógicamente el aprendizaje, mantener atención y presentar lo que es el material. Ahora tenemos como tema lo que es la simulación, que favorece la transmisión del conocimiento, que es el mismo que favorece su creación.
Este va a permitir que los alumnos desarrollen procesos empáticos y que se empoderen de roles en la representación de circunstancias, hechos o acontecimientos, que ha sido utilizada como diversas áreas del conocimiento con el fin de generar experiencias significativas en el estudiante para que ese conocimiento sea como duradero y aplicado a otras situaciones. Así que tiene como propósito de preparar al estudiante para que se afronten situaciones reales sin necesidad que estos vayan al medio en sí. Esto sea como ventaja porque propicia lo que es el desarrollo de competencias y consolidación de las nociones que tiene el estudiante sobre la realidad con cualquier área del conocimiento. Como había mencionado, sin necesidad de que vayan al medio en sí y propicia lo que es el desarrollo de competencias y consolidación de las nociones. Ahora, la simulación tiene como características en favorecer las prácticas innovadoras, así como la resolución de problemas, y facilita la transferencia de conocimientos, así como habilidades y capacidades de diversas áreas de conocimiento, así como la simulación, que va a ser como una estrategia que va a suponer la toma de decisiones sobre las diferentes dimensiones de la realidad. Y por último, va a permitir que el estudiante desarrolle pues un aprendizaje autónomo, significativo, vicario, cooperativo, reflexivo y habilidades del pensamiento crítico. Ahora, por último, tenemos al seminario investigativo. Para empezar, ¿qué es? Esa va a permitir que el estudiante, a través de una guía de conocimientos básicos y estrategias, que adquieran los elementos necesarios para llevar a cabo un protocolo de investigación. Eh, Esto van a estar encaminadas al desarrollo de un tema, de tesis o una investigación que pueda exponerla en diversos foros. Tiene como objetivos el formar a los participantes para la investigación científica, así como mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del seminario. Estas habilidades van a estar orientadas a desarrollar la capacidad del lector crítico de resultados de investigación que en cualquiera de las áreas de conocimiento llegue a fortalecer lo que es la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en tópicos bajo análisis, a buscar respuestas, a buscar claves y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal o ya sea escrita. Como ventajas, esto va a permitir a los participantes contar con un director, o sea, con un profesor durante el seminario, en el cual les va a guiar hacia la consecución de los propósitos establecidos. Además, va a resolver lo que son las dudas, las inquietudes o como su defecto que va a orientar sobre las fuentes de consulta y ayuda de los miembros del grupo en la búsqueda para suplir lo que son las necesidades de información. Otra ventaja que puede abrirse es fortalecer el hábito de documentarse acerca del tema. Es decir, para esto los estudiantes recurren a fuentes bibliográficas, bases de datos, así como textos de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio va a reforzar lo que es el desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, que va a hacer que permita apropiarse, como también reconocer su valor y aporte a la investigación. Por último, una de sus ventajas va a ser que permite que los participantes aquí lleguen a desempeñar diferentes roles dentro del grupo, así desarrollando habilidades comunicativas y de relaciones interpersonales complementarias para la formación tanto personal como profesional. Y por último, lo que son sus características de este método que es el seminario investigativo, va a ser la participación activa de todos los miembros del seminario, puesto que no solo el profesor interviene, sino también todos los integrantes del grupo que realizan su aporte desde el rol que se estén desempeñando. Es decir, el seminario, es decir, que en el proceso de de los participantes, siendo discípulos, empiezan a recorrer el camino hacia los docentes.
El seminario de investigación va a estar meramente conformado por un grupo reducido, también por el aprendizaje activo y cooperativo, así como inducido a investigar, reflexionar y descubrir y concluir en cuestión del seminario de investigación, así como va a permitir lo que es el empleo del diálogo permanente para compartir aquellos conocimientos adquiridos y por último que sea como un ambiente amable y cooperativo, fomentando lo que es la mayor participación de los integrantes del grupo. Así que sería, sería todo el día de hoy referente a los métodos que abarqué el día de hoy. Muchas gracias. Que tenga una bonita tarde.